Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así. En el circuito de la figura, la caída de tensión a través de la resistencia A es de 100 voltios. Encontrar, numeral 1, la intensidad que atraviesa cada una de las resistencias B, C, D. Numeral 2, la caída de tensión en la resistencia B. Y numeral 3, la potencia disipada en la resistencia F. Ahí están todas las respuestas a las que tenemos que llegar. Y la figura pues que ya la vamos a retomar, no sin antes pues identificar lo importante. Número 1, estamos en el tema pues de conexiones de resistores. Ahí tenemos dos resistores, uno que es vertical y otro que es horizontal. Número 2, esos resistores se pueden conectar en serie, uno a continuación de otro. Aquí tenemos una figura cuando conectamos dos resistores en serie, el cual pues lo podemos sustituir por un resistor equivalente. ¿Cómo encontramos esa resistencia equivalente? Pues, ¿verdad? Hay una demostración utilizando pues la ley de Ohm que nos permite encontrar que cuando tenemos una combinación de dos resistencias en serie solamente se suman si tenemos dos o más. Característico pues de la conexión en serie, la corriente que pasa por cada una de ellas es la misma. También existe la conexión en paralelo. Aquí tenemos una forma de cómo se conectan en paralelo dos resistencias. Y aquí tenemos la equivalente de ellas dos. ¿Cómo encontramos el valor de la resistencia equivalente de estos dos resistores? Utilizando pues los recíprocos. Si hay dos o más resistores conectados en paralelo. Pero si son dos, con un artificio matemático sencillo, los podemos encontrar con la multiplicación sobre la suma. Característica de dos resistencias conectadas en paralelo, el voltaje que está llegando a cada uno de ellas es el mismo. Y número 4, pues vamos a utilizar la ley de Ohm, que ya la tenemos, en una simbología estándar donde voltaje, corriente y resistencia. Para encontrar voltaje solamente multiplicamos I por R. Para encontrar corriente solamente dividimos voltaje por resistencia. Entonces, regresando ahí a la figura del ejercicio, pues ahí tenemos 6 resistores conectados en una forma mixta. Y el problema me dice que la resistencia A, que tiene 10 ohmios, está consumiendo un voltaje de 100 voltios. Y que más adelante vamos a ver cada uno de los numerales, pero para encontrarlos hay que ir desarmando ese circuito hasta que lleguemos, si es posible, pues a un circuito equivalente. Ahí tenemos pues las resistencias B, la resistencia C y la resistencia D, que están conectadas en paralelo. ¿Cómo encontramos la resistencia combinada BCD, que cada una de ellas pues está conectada en paralelo entre sí? Bueno, aquí tenemos la resistencia equivalente de esas tres, que le vamos a llamar BCD, y aquí está su valor. Dibujamos el circuito con los elementos que aparecen ahí, que no los hemos utilizado, lo dibujamos igual, y solamente combinamos estas tres y lo vamos a colocar aquí, la resistencia BCD, y aquí está su valor, que va a ser igual a 10 séptimos de ohmios. ¿Cómo encontramos ese valor? Bueno, por la expresión matemática, cuando tenemos resistores en paralelo, pues sería su recíproco. Aquí tenemos cómo calculamos la resistencia BCD, que sería 1 sobre la resistencia BCD, igual a 1 sobre B más 1 sobre C más 1 sobre D. Sustituimos cada dato de cada resistencia de B, de C y de D, hacemos la suma y sacamos el recíproco cuando están conectadas en paralelo. Y aquí tenemos el valor de la resistencia BCD, que sería 10 séptimos de ohmios, y aquí está pues el valor que en el circuito vamos a utilizar. Vamos a borrar este procedimiento porque vamos a ocupar ese espacio. Ya encontramos el equivalente de 3 resistores en paralelo, y pues el siguiente paso es que el siguiente simplificación serían estos dos resistores, el BCD con el E, que están conectados en serie. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a dibujar una resistencia equivalente de ellas dos. Vamos a trabajar este espacio y el circuito nos quedaría así. Dibujamos todos los datos
de las demás resistencias que no hemos tocado, y en vez de ellas dos que están conectadas en serie, vamos a dibujar una sola. Le vamos a llamar la resistencia BCDE, que va a tener este valor, 24/7 ohmios. ¿Cómo encontramos ese valor? Como de la conexión en serie, pues solamente sumamos. Para encontrar la resistencia BCDE, solamente sumamos la resistencia BCD más la resistencia E. La resistencia BCD aquí está, que sería 10 séptimos de ohmios, más la resistencia E, que es de ohmios. Al sumar nos va a dar 24 séptimos de ohmios, que aquí está el valor. Vamos a borrar este espacio porque vamos a seguir trabajando ahí. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues aquí tenemos la resistencia BCDE con la resistencia F, que están conectadas en paralelo. ¿Qué vamos a hacer con ellas dos? Vamos a simplificarla en una sola. Nos quedaría así: la resistencia que no hemos tocado con su voltaje y la resistencia pues que se combinan de estas dos resistencias conectadas en paralelo. Y aquí está su valor, 840/47 ohmios. ¿Cómo encontramos ese valor? Bueno, por el proceso, pues cuando están conectadas en paralelo, aquí están sus recíprocos. 1 sobre la resistencia BCDEF es igual a 1 sobre la resistencia BCDE más 1 sobre la resistencia F. Y aquí están sus datos, ¿verdad? Sumamos, le sacamos los recíprocos y el valor de la resistencia BCDEF va a ser igual a 120/41 ohmios. Que aquí está, no solamente para ver, aquí está, solamente para ver cómo encontramos ese dato. Vamos a borrar todo este proceso porque vamos a seguir utilizando ese espacio. Vale. Y encontramos pues la resistencia equivalente BCDEF, que viene de 2 en paralelo. Aquí podemos sacar la resistencia equivalente total, pero ya no va a haber necesidad. Vale. ¿Qué vamos a encontrar ahora? Bueno, por la ley de Ohm ya tenemos que en la resistencia A, que es de 10 ohmios, y una caída de potencial de 100 voltios, vamos a utilizar la ley de Ohm para encontrar qué corriente pasa en esa resistencia, que sería así: la corriente igual a voltaje entre resistencia. ¿Qué voltaje? 100 voltios. ¿Entre qué resistencia? 10 ohmios. Al hacer la división, en esa resistencia A va a circular una corriente de 10 amperios, que la vamos a dibujar aquí. Y como esta resistencia A con la resistencia BCDEF están conectadas en serie, la corriente que pasa también por ella es la misma que pasa por la resistencia A. Entonces va a tener el mismo valor, la corriente BCDEF igual a 10 amperios. Entonces ya tenemos la corriente, ya tenemos resistencia. Ahora vamos a calcular el voltaje que está consumiendo esta resistencia BCDEF, también por la ley de Ohm. Y aquí está, pues, antes de encontrar ese voltaje, los numerales y las incógnitas que nos pide cada uno de ellos. En el número 1, pues las intensidades de corriente en la resistencia BC y D. En el numeral 2, la caída de potencia en la resistencia B. Y en el numeral 3, la potencia disipada en la resistencia F. Continuemos, nos vamos a encontrar por la ley de Ohm qué voltaje está consumiendo esta resistencia. Y aquí está, por la ley de Ohm, esa resistencia, su voltaje va a ser igual a I por R. ¿Qué corriente? Pues 10 amperios. ¿Por qué resistencia? 120/41 ohms. Al hacer la multiplicación, nos tiene que dar que el voltaje que está en esa resistencia va a ser igual a 1241 voltios. Y aquí lo vamos a colocar como que fuera un medidor. Aquí está el voltaje que está en esa resistencia. Vamos a borrar este procedimiento. ¿Cómo encontramos ese voltaje? Porque vamos a seguir ocupando ese espacio. Vaya, encontramos el voltaje que pasa en esa resistencia. Como ya tenemos voltaje y esta resistencia BCDF nace de una combinación en paralelo, por lo que vimos en la parte de identificar, ese mismo voltaje se va a distribuir en esos dos resistores porque están en paralelo. Cada uno de ellos, la resistencia BCDE, va a estar pasando por ahí una caída de potencial de 1241 voltios. También en la resistencia F,
1241 voltios porque están conectados en paralelo. Como ya tenemos resistencia y voltaje, vamos a encontrar primero el numeral 3 con esta expresión matemática. Para encontrar la potencia que disipa esa resistencia, vamos a ocupar una de las tres expresiones, que en este caso pues sería igual, la potencia que disipa esa resistencia va a ser igual a voltaje cuadrado sobre resistencia. ¿Qué voltaje ya lo tenemos? Y qué resistencia también la conocemos. Al hacer la operación, la potencia va a ser igual a la resistencia F, como 1200 entre 41 voltios al cuadrado, entre 20 ohmios. Al hacer la operación, la potencia que disipa esa resistencia va a ser igual a 42.83 watts. Y encontramos el numeral 3, que lo vamos a colocar acá con tres cifras significativas, igual como está en la respuesta. La potencia que disipa la resistencia F va a ser igual a 42.8 watts, voltios cuadrados sobre ohmios, que nos va a dar watts. Y encontramos pues el numeral 3. Vamos ahora a encontrar el numeral 2 y por último el numeral 1, de acuerdo pues a la figura que tenemos que llegar al primer circuito, al primer diagrama. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos justamente aquí, donde ya encontramos la potencia que disipa la resistencia F, y aquí tenemos el voltaje en la resistencia BCDE y también la resistencia. Vamos a utilizar la ley de Ohm para encontrar la corriente que pasa por esa resistencia. Y aquí sería corriente igual a voltaje entre resistencia. ¿Qué corriente? Esta que tenemos aquí es igual a qué voltaje, 1241 voltios, entre qué resistencia, 24 sobre 7 ohmios. Al hacer la operación, la corriente que pasa por esa resistencia es igual a 350 sobre 41 amperios, que la vamos a dibujar aquí. Aquí la tenemos. Ya tenemos corriente, resistencia y voltaje. ¿De dónde nace esta resistencia? BCDE nace pues de una combinación en serie. ¿Qué me dice la combinación en serie? Que la corriente es la misma. Significa que la corriente que pasa por la resistencia BCD es la misma pues la corriente de 350 sobre 41 amperios, y también es la misma porque está conectada en serie la corriente que pasa en la resistencia E. Pero nuestro estudio pues está en la resistencia BCD porque ahí está nuestra incógnita. Como ya tenemos corriente y resistencia, vamos a encontrar qué voltaje está consumiendo esta resistencia por la ley de Ohm, y la vamos a dibujar aquí. Por la ley de Ohm, el voltaje en esa resistencia BCD es igual a I por R. Su voltaje va a ser igual que corriente, 350 sobre 41 amperios, por la resistencia de 10 séptimos de ohmios. Al hacer la operación, el voltaje en esa resistencia va a ser igual a 500 sobre 41 voltios. Y lo vamos a dibujar justamente aquí. Ahí está el voltaje que está consumiendo esa resistencia. La resistencia BCD. ¿De dónde nace la resistencia BCD? De una combinación en paralelo. Que me dice la teoría que el voltaje pues va a ser el mismo. Aquí lo tenemos. El voltaje en B, el voltaje en C y el voltaje D, porque están las tres conectadas en paralelo. Y aquí tenemos el voltaje, 500 sobre 41 voltios. Y aquí encontramos el numeral 2, que me pide la caída de potencial en la resistencia P. Aquí está, 500 sobre 41 voltios. Y encontramos el numeral 2, ahora vamos a encontrar el numeral 1. Como ya tenemos el voltaje en cada una de las resistencias P, C y D, y ya tenemos cuánto vale su resistencia cada una de ellas, por la ley de Ohm vamos a encontrar la corriente que pasa por cada una de ellas. Vamos con la corriente en la resistencia B, que es igual por la ley de Ohm a voltaje entre resistencia. ¿Qué voltaje? 500 sobre 41 voltios entre 5 ohmios. Al hacer la operación, la corriente que pasa ahí va a ser igual a 100 sobre 41 amperios. Lo mismo hacemos con la corriente en C y con la corriente en D por la ley de Ohm. La corriente C, voltaje entre resistencia, el mismo voltaje, pero ahora la resistencia de 3 ohmios, va a dar igual a 500 sobre 123 amperios en la resistencia C. Lo mismo para la resistencia T, voltaje entre resistencia, 500 sobre 41 voltios, entonces ahí nos va a dar la corriente en D, 250 sobre 123 amperios.
Y aquí está la respuesta. Esperando